Buenos días o buenas tardes. Mi persona trabaja en la institución Desafío, es parte de la red UNITAS, que somos coorganizadores de este gran evento muy importante para conocer toda la diversidad de problemáticas urbanas que se dan en nuestro país. Desafío hace varios años ya viene desarrollando procesos sobre todo de formación sociopolítica con población, organizaciones, jóvenes, indígenas que viven en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que por tanto desarrollamos también procesos de incidencia y demanda a las autoridades sobre las problemáticas que viven los pueblos indígenas en este contexto urbano que es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a ver en concreto. Para empezar, entendemos el concepto de pueblo indígena o nación indígena como una formación histórica que comparte y que se ha transmitido de generación en generación una cultura común, una economía en común, una organización política en común, un idioma, un territorio, una población. Por tanto, para distinguir y para tomar en cuenta la territorialidad de los pueblos indígenas en esta ciudad de Santa Cruz, puede pasar la siguiente. Cuando se funda esta ciudad, se lo realiza en territorios que ya estaban presentes pueblos indígenas de mucha diversidad, y que hoy persisten todavía el pueblo guaraní, el pueblo guarayo, el pueblo ayoreo, el pueblo chiquitano, el pueblo mojeño, y con el tiempo también el pueblo afroboliviano ya tiene presencia organizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En este mapita podemos ver los distritos urbanos de la ciudad de Santa Cruz. Santa Cruz tiene 12 distritos urbanos y 3 distritos rurales. Lamentablemente en este mapa no se ven los distritos rurales. Sin embargo, podemos ver que en la zona este de la ciudad, lo que es el distrito 6, 7 y 8, Pampa de la Isla, Villa 1 de Mayo y Plan 3000, son los distritos que concentran la mayor pobreza y el menor índice de desarrollo humano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y también son los distritos donde hay mayor presencia de estos pueblos indígenas, de estos 6 pueblos que he nombrado en esta ciudad. Entonces hay una relación muy fuerte entre pobreza, ser pobre, y ser indígena aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los pueblos, en realidad en Santa Cruz de la Sierra conviven población de todos los pueblos indígenas que hay en el país. Sin embargo, estos 6 pueblos que podemos ver en la pantalla son los que, además de presencia y población, tienen organización en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tienen una organización que los representa como pueblo indígena y tienen demandas que han elaborado y han hecho hacia el municipio. Tenemos el pueblo afroboliviano con más de 4.000 habitantes, el pueblo ayoreo con casi 600 habitantes, el pueblo chiquitano Béciro con más de 20.000 habitantes, el pueblo guarayo con más de 3.500, el pueblo guaraní con 14.600 habitantes, el pueblo mojeño con más de 3.800 habitantes, y el pueblo que tiene menos cantidad de habitantes, pero sin embargo está también organizado en la ciudad de Santa Cruz y que convive también con otros pueblos en una comunidad indígena urbana que justamente ayer hemos conocido su situación, que es la comunidad Vallecito 2, tiene, según datos del censo y proyecciones que se han hecho, 165 habitantes. Un detalle importante antes de empezar a ver los resultados de este diagnóstico es que el pueblo guaraní y el pueblo ayoreo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra viven en comunidades. El pueblo ayoreo tiene 2 comunidades, en la Villa 1 de Mayo y en la Pampa de la Isla, y el pueblo guaraní tiene
más de 13 capitanías, barrios, comunidades en la zona de Paurito, en la zona del distrito 14, en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz, parte de nuestro municipio. En cambio, los pueblos chiquitanos, guarayo, mojeño y el pueblo afroboliviano no viven en comunidad, pero sí viven concentrados, digamos, en los 3 distritos que les mostraba al principio. No viven en comunidad porque los procesos mismos de despojo, de exclusión que han sufrido durante la historia han hecho que la población indígena sea expulsada de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero con el tiempo, con los periodos de migración, con las políticas estatales de migración campo-ciudad, pues han vuelto como población hacia la ciudad de Santa Cruz y ahora tienen presencia y tienen organización. Respecto a la vivienda, el Estado, a través de sus diferentes reparticiones, sobre todo a nivel nacional, han hecho planes de vivienda, pero que tienen un enfoque más individualista, tienen una tendencia para que la gente que tiene pequeña propiedad pueda asumir un crédito para poder elaborar o construir su casa. ¿Cuál es el problema con la población indígena? Que los compañeros han tenido que asumir ese enfoque individualista de acceso a la propiedad de la vivienda, cuando ellos tenían una tendencia, un enfoque orientado más a la colectividad. Les doy un ejemplo. Los compañeros ayoreos, si bien están asentados en un barrio y tienen documentación de que ellos son propietarios, no pueden acceder a la vivienda de manera colectiva. El municipio y las diferentes leyes les están insistiendo en que tienen que hacerlo de manera individual, porque no existe, o sea, hay un vacío legal respecto al acceso a la vivienda de manera colectiva para los pueblos indígenas. Eso se da sobre todo en el caso del pueblo ayoreo y el pueblo guaraní, que teniendo comunidad, viviendo en comunidad, no pueden tener título de propiedad a nivel comunitario. En el caso de los otros pueblos, lamentablemente han accedido a la vivienda a través de alquileres, a través de préstamos, a través de cesiones que hacen algunos familiares o a través de asentamientos de hecho, que con el tiempo han aparecido dueños que han tenido acceso al poder y acceso a que el Poder Judicial les pueda titular de manera rápida y después despojar a la población que ya estaba varios años asentada en los lugares donde, sobre todo de la zona de la Pampa de la Isla, Villa 1 de Mayo y Plan 3000. Entonces se han dado desalojos forzosos, violencia en contra de estos habitantes, que ha repercutido en que no tengan el acceso a la vivienda. Quiero mostrarles un datito en la diapositiva siguiente. Se ha visto unos datos del censo, pero también se ha hecho una comparación para ver cuál es la percepción de los jóvenes y su familia respecto a la propiedad de su vivienda. Se ha visto que solo el 38% de los jóvenes indígenas se consideran propietarios del lugar donde viven. Y eso es por lo que les decía. La mayoría está viviendo en casa prestada, está viviendo como casero, está cuidando esa casa y por tanto de esa manera ha accedido a vivir ahí. Pero este dato no toma en cuenta el tema de la documentación. O sea, de este 38% que se consideran propietarios, todavía el nivel es mucho más inferior para aquellos que tienen la documentación que respalda esa propiedad que ellos asumen. El caso del pueblo ayoreo es lo que les decía, ellos se consideran propietarios del lugar donde viven, sin embargo no tienen la documentación que respalde esa propiedad. Y eso lo pone en una situación vulnerable respecto al derecho a la vivienda. En el dato general de la población en general en Santa Cruz de la Sierra, tomando en cuenta tanto indígena como no indígena, es un 44% el que tiene o se considera propietario del lugar donde vive. Tenemos una diferencia de 6%
de la población indígena y de la población en general. No sé si me hago entender ahí. O sea, la población indígena, además de ser pobre y las cualidades de ser indígena, les pone en una situación más vulnerable respecto al derecho a la vivienda en este caso. Respecto al trabajo, al derecho al trabajo, los compañeros, las compañeras indígenas en las comunidades, ustedes saben, ustedes conocen, asumen una diversidad de trabajo, tanto en la agricultura como en la construcción de la casa, como en la cacería, en la pesca. Además, en la comunidad, en el campo, existe una tendencia a un enfoque autogestionario de la producción. Es decir, la propia comunidad va y trabaja y todos los productos de ese trabajo son para la propia comunidad, son para la propia familia. No existe, por lo menos en las comunidades indígenas, donde ellos vienen, el concepto todavía de patrón-empleado. En cambio, en la ciudad, este concepto se vuelve perverso. ¿Por qué? Porque llegan a la ciudad, no encuentran trabajo y tienen que asumir cualquier trabajo que se les proporciona, sin derechos laborales, sin contratos, sin condiciones, además teniendo que cumplir condiciones de explotación muy fuertes, con más horas de trabajo, trabajos pesados, etc. Entonces, como que hay un desentendimiento de la forma que se asume el trabajo en la comunidad y la forma en que al final se gestiona el empleo en la ciudad. Pues tenemos un datito en la siguiente diapositiva. Bueno, según datos del Ministerio de Trabajo y del Censo, el desempleo en nuestro país ha disminuido en los últimos 15 años. Sin embargo, contrastando con algunos otros datos, como por ejemplo datos del CEDLA, se tiene que, si bien ha disminuido el desempleo, ha aumentado el empleo precario, ha aumentado el subempleo. Aún así, podemos ver que 1.7% de los jóvenes indígenas que viven en la ciudad de Santa Cruz están desempleados. A nivel del resto de la ciudad, de los jóvenes de la ciudad, es 1.5. O sea, la situación de desempleo en los pueblos indígenas, en los jóvenes indígenas, es peor a la de los jóvenes en general. Y en el empleo precario, quiero mostrarles un dato que se esconde en las estadísticas de lo que se dice de Santa Cruz como la ciudad pujante del país, la ciudad que es la locomotora, ¿no? La locomotora del país. En la ciudad de Santa Cruz, un 56% de la población es empleada o tiene contrato, ¿no? Es empleada, es obrera y además tiene contrato, ¿no? No vive o no tiene un contrato, no tiene una formalidad en el trabajo. Entonces eso implica que no tiene seguro social, que no tiene beneficios sociales, que trabaja horas extras sin ser pagada, etc. Y la población indígena está en esa población obrera, en esa población por cuenta propia, en esa población informal que no tiene un trabajo estable. Veamos ahora los datos de... Sí, por favor, siguiente. Los datos sobre el derecho a la educación. La ley Avelino Cignani en discursos revaloriza la cultura de los pueblos, en discursos se orienta hacia lo comunitario y hacia lo productivo. Lamentablemente se queda en la formalidad el proyecto sociocomunitario. La educación descolonizadora aún se encuentra lejos, se prima todavía el individualismo, se prima la cantidad sobre la calidad. Todavía la educación, los maestros todavía refuerzan el tener la mejor nota que el mayor aprendizaje, el mayor conocimiento. Todavía sigue siendo una educación muy teórica y no práctica.
No se accede a la educación intercultural y bilingüe. El ingreso a la universidad estatal es bajo en el caso sobre todo de los pueblos indígenas. Estas conclusiones han salido de talleres cualitativos, talleres y grupos vocales con jóvenes indígenas. Pasemos al siguiente. Hay un datito que quiero mostrarles también. De cada 100 jóvenes indígenas, solo 6.5 tienen acceden a una licenciatura, maestría o doctorado, ¿no? El dato general, a nivel de jóvenes, en general, indígenas y no indígenas, el resultado es 11.5%. O sea, es muy poca la población que llega a profesionalizarse en las universidades del país y que viven aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pasemos al siguiente. Bueno, la situación en salud también es una situación complicada, es una situación muy difícil. Quiero mostrarles la última diapositiva. ¿Qué es lo que se está haciendo ante esta situación? La última, por favor. Los pueblos organizados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra están demandando inclusión política al municipio. Los jóvenes indígenas urbanos se han organizado para tener más protagonismo en sus organizaciones. Se están desarrollando procesos de formación sociopolítica sobre el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Se ha propuesto al municipio, yo creo que las organizaciones indígenas deben ser una de las organizaciones que más propuestas le han hecho al municipio, a las autoridades, y que menos han sido escuchadas por las autoridades. Se les ha propuesto hace 5 años una propuesta de carta orgánica municipal con inclusión de los pueblos indígenas. O sea, no han hecho una propuesta solamente de pueblos indígenas, sino una propuesta para toda la ciudad, para toda la población.